Dios te bendiga. Hoy es lunes y como todos los lunes hay una buena noticia de Dios para ti. Hoy leeremos en el Evangelio de Marcos, en ese capítulo 11, ese verso 9, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es palabra de Dios. El próximo domingo estaremos celebrando lo que nosotros los cristianos llamamos el Día de Ramos. Pero ¿qué les parece si damos una mirada a los orígenes y significados de esta Semana Santa? Un tremendo libro escrito por el doctor Justo González, que nos habla principalmente también de ese evento. Y el pasaje que les leí es parte esencial de esa entrada de Jesucristo a Jerusalén y se describe como una entrada triunfal. Pues en los orígenes se le conocía al Domingo de Ramos como el último domingo de Cuaresma o el primer domingo de la Pasión. Así que en el origen, en la tradición, no existían los ramos. Esa es una tradición muy posterior, ya para el siglo VIII. Y después de ahí es que entonces empezamos a ver en nuestra iglesia, principalmente en la iglesia católica, empezamos a ver el uso de los ramos en esa procesión. Qué interesante cuando repasamos la historia. A mí me parece que el doctor Justo González, en su libro Semana Santa, Orígenes y Significado, narra de una manera muy objetiva esos inicios. Y aunque muchas veces veamos esto complejo, hay que mirar la historia, porque básicamente de ella es que parte nuestra tradición. Nos cuenta el doctor Justo González, con todas las referencias excelentes que expone en su libro, que lo que antes existía era el llamado símbolo. Y ellos le llamaban la devolución del símbolo, porque no era otra cosa que preparaban a los neófitos, a los nuevos creyentes, para que antes de pasar al bautismo pudieran devolver el símbolo en aquel momento al obispo, a los sacerdotes, antes de pasar por las aguas. Así que el símbolo se vino a convertir en lo que ellos llamaron el credo. Y yo recuerdo ese credo, aunque él nos está exponiendo aquí que son muchas tradiciones de credos antiguos, pero que finalmente el que más se utiliza es el de Nicea. Y yo siempre recuerdo cuando pequeña que nos aprendíamos ese credo. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de verdad que nos narra ese credo, esa experiencia cultica, espiritual de ese proceso por el que pasó Jesús. Y una de las preguntas que hacían los sacerdotes para ver si las personas estaban preparadas para bautizarse era: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y así se contestaba y se seguía. Después la segunda pregunta era: ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado, y al tercer día se levantó de nuevo vivo entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar los vivos y a los muertos? Y uno contestaba que sí. Y la otra pregunta sería: ¿cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y la resurrección? Y uno volvía y contestaba que sí. Y entonces era que ese nuevo creyente pasaba por el proceso de bautismo. Aunque se cuenta prácticamente que los que se bautizaban eran adultos, las narraciones antiguas dan a entender
que hubo padres que llevaron a sus niños a bautizar. Lo que no sabemos era si tal confesión de ese credo era más bien por los padres que por los hijos. Lo que es interesante es que este credo luego pasó a ser parte de uno de los eventos principales de Semana Santa, pero también llegó el momento en que incluyeron lo que es la procesión y el uso de los ramos. Es hermoso ver, ¿verdad?, que un evento que en la tradición antigua no tenía ningún sentido, cómo cobra sentido y ya se empieza a usar esa costumbre después, como le dije, del siglo VIII. Y por eso en ese versículo que usamos hoy, leemos, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque en la historia se habla de niños que iban al encuentro del Señor con esas palmas haciendo esa proclamación. ¿Qué les parece si podemos seguir buscando más información de la historia, que son parte esencial de nosotros al día de hoy, y que aún cuando ellos le llamaban credo, devolución de símbolo, nosotros sabemos que hay una creencia en ese Dios verdadero, en que dio a su Hijo por nosotros y que en Semana Santa conmemoramos todo ese sentido de vida de Jesucristo y que hoy reconocemos que es nuestro único Dios verdadero, que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, y que en ese arrepentimiento lo aceptamos como nuestro único Salvador. Esa es la esperanza del cristiano. Que Dios te bendiga y que estas cortas líneas del Dr. Justo González te animen a que sigas estudiando más sobre esta historia y estas tradiciones. La paz de Dios sea contigo y te espero el próximo lunes.